Esta es la cuarta acción de la vida nueva. Pero primero vamos a repasar todas las anteriores. Tal cual, para que lo tengamos bien aprendido. Primera etapa, vida nueva. Basado en Hechos 2, del 37 al 38. Primera acción, arrepentimiento, bautismo en agua. Segunda acción, bautismo en el Espíritu Santo. Tercera acción, basado en Lucas, capítulo 10, del 1 al 11, que es orar, salir y buscar a la persona de paz. Ahora, la cuarta acción. Este es descubrimiento bíblico. Y el dibujo va a ser, así, como dos M's alargadas. Y luego vamos a unir los puntos. Y esa es una Biblia. Y vamos a poner D de descubrimiento y B de la Biblia, bíblico, descubrimiento bíblico. Recuerden que el ademán es descubrimiento bíblico. Muy bien. Como parte de la vida nueva, ya vimos que entrar a la vida nueva, al nuevo nacimiento es, como dicen Hechos 2, 37, 38, arrepentimiento, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. En ese momento se bautizaron muchas personas, 3,000 personas, y se añadieron a la iglesia. Como parte de la vida nueva, de esta nueva vida, es compartir el Evangelio. Es parte de nuestra vida nueva. Y ahora vamos a ver el descubrimiento bíblico, la palabra de Dios. Es muy importante que dentro de esta nueva vida que tenemos en Jesús es la palabra. Estudiar, leer, meditar, conocer la palabra. Pero lo que vamos a aprender aquí no nada más es leerla y conocerla, sino es descubrir las verdades bíblicas, que no es lo mismo. No es lo mismo conocer y leer a descubrir las verdades bíblicas. El Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir el reino de Dios, las perlas preciosas, ¿sí? La perla de gran precio, esos tesoros que están en la palabra, descubrirlos. Nosotros vamos a buscar, somos buscadores de perlas preciosas, buscadores de tesoros dentro de la palabra. No nada más llenarnos de conocimiento, no nada más es algo para hacer como cristianos, no, es descubrir la Biblia. Vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros haciendo discípulos, queremos un discípulo, queremos discípulos capacitados para toda buena obra. Está diciendo, es la palabra de Dios la que nos capacita, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia, ¿sí? Eso es la palabra de Dios.
No hay otro camino, no hay otra forma, sino que descubrir las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Ahorita vas a ver en la pantalla versículos de la Biblia de que es importante la palabra de Dios, ¿sí? Y recordemos que entre todas esas, Jesucristo venció en el desierto al enemigo por la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, haciendo la vida delante en su vida. Él vence al enemigo porque él en la palabra de Dios se encontró y sabía quién es su Padre. Conocía bien quién es su Padre, conocía bien quién es Él. Así que el enemigo no podía venir a tratar de tentarlo con cosas temporales, cuando él conocía quién es Dios y quién es Él. ¿Sí? Dice, no, lo que tú me estás ofreciendo, ¿sí? Yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi Padre, yo sé quién soy yo. Entonces, es por la palabra de Dios se mantuvo firme Jesucristo y venció la tentación del enemigo. Así que en los versículos que están aquí vas a ver que hablan acerca de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestras intenciones, ¿sí? Y que que llevemos a la práctica la palabra de Dios también. Dice que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies. En un lugar, vivimos en la oscuridad, en las tinieblas de este mundo, pero la palabra de Dios es nuestra lámpara a nuestros pies para saber por dónde ir y no tropezar en el camino. También dice que cómo puede, en Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nos da sabiduría la palabra de Dios cuando aprendemos a escuchar la voz de Jesucristo, la palabra de Dios, y ponerla en obra, en práctica, somos sabios, nos da sabiduría, ¿sí? Y que en su palabra va a ser intachable y va a permanecer para siempre. Hay tantos versículos en la Biblia que hablan acerca de qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas como nuestro alimento, ¿sí? Lo que nos da vida, fortaleza. Pero vamos a ver acerca de la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18, que es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Dios nos pone una figura para que podamos entender el mundo espiritual. Que hay una guerra en el mundo espiritual. Que está el mundo de las tinieblas, donde gobierna Satanás, lo que vimos acerca y cuando estábamos viendo los de los vasos y el bautismo en agua, que es bien importante para quitarle el gobierno de Satanás en la vida de las personas, ¿sí? Él tiene un gobierno, Satanás tiene una autoridad, la autoridad que las mismas personas le están dando a Satanás por su desobediencia, sus pecados, ¿sí? Entonces, es una guerra espiritual, que es una lucha diaria que nosotros estamos enfrentando, y para que nosotros enfrentemos y seamos victoriosos cada día en esa guerra espiritual, en esa batalla espiritual, entonces dice Dios que somos como guerreros espirituales y que nos pongamos la armadura del guerrero espiritual para que nosotros podamos hacerle frente a todas las artimañas y tentaciones y engaños y mentiras del enemigo. Vamos a verlo entonces en Efesios capítulo 6, versículo 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales, ¿sí? Dice acá, pónganse la armadura para que estén firmes ante todo plan del enemigo que acecha para destruir tu vida. El enemigo viene a matar, robar y destruir,
¿sí? Jesús viene a darnos vida en abundancia, pero dice aquí, para que tú te mantengas firme, ponte la armadura. Y dice algo muy claro y muy importante: nuestra lucha, esta guerra, no es contra personas, ¿sí? No es contra la persona que te ofendió, no es contra la persona que te robó, no es contra la persona que te estafó, no es la persona que te está molestando, ¿sí? O está molestando a tu familia, se está burlando de ti porque eres creyente, porque eres cristiano, ¿sí? No, la guerra no es contra personas, sino con lo que influye a las personas para que se comporten de esa manera en contra tuya, ¿sí? Y dice aquí, ¿quiénes son? Nuestro enemigo, entonces son gobernadores malignos que no vemos, pero están alrededor, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales, ¿sí? Hay un mover espiritual a todo nuestro alrededor, en cada ciudad, en cada nación, en cada continente, ¿sí? Se mueven esas huestes de maldad. Entonces dice, pero nosotros tenemos la victoria. Manténganse fuertes en el Señor, en su gran poder. Pónganse la armadura. ¿Y qué tiene que ver con la palabra de Dios? Porque esa armadura está en la palabra de Dios. Así nos vestimos de esta armadura. Y dice la Biblia, y conocerán la verdad, van a ver el versículos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos hace libres. Jesucristo venció al enemigo en esa lucha, en esa guerra en el desierto, como estábamos mencionando, por conocer la palabra de Dios, por hablar la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 13, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, ¿sí? Todas las piezas, no nada más una, no nada más dos, todo. Y eso está, cada una la vamos a encontrar en la palabra, ¿sí? Dice aquí, para que podamos resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, de la batalla todavía seguirán en pie. Así, después de la batalla, ustedes permanecerán en pie, firmes. Eso es para nosotros. Necesitamos meternos en la palabra, necesitamos meternos en el Espíritu, necesitamos vivir comiendo la palabra de Dios, descubriendo las verdades bíblicas, y necesitamos enseñarle a nuestros discípulos a que es importante todos los días fortalecerse en la palabra. Y así el resultado será mantenernos firmes ante toda acechanza del enemigo, ¿sí? Defiendan su posición poniéndose el cinturón. Vamos a comenzar a vestirnos de ese guerrero espiritual, ese cinturón de la verdad, ¿sí? Acuérdense de lo que hablamos en el bautismo en agua. Una vez que cruzamos al gobierno de Jesucristo por medio del bautismo en el agua, por medio de morir con Cristo y resucitar con Él, el enemigo pierde todo poder contra las personas, ¿sí? Se destruye todo el derecho legal sobre las personas. Y la única arma que tienen enemigos, si se acuerdan, es los dardos de mentira, puras mentiras. Y si nosotros no conocemos la realidad espiritual de lo que somos, de lo que es Dios para nosotros, quiénes somos nosotros en el reino de Dios, creemos a las mentiras de Satanás y quedamos destruidos otra vez, con todas las posibilidades de, en ese engaño del enemigo, regresar otra vez, regresar atrás, ¿sí? Pero aquí dice, ponte, la verdad de Dios es como un cinturón que tú te vas a poner. Ese cinturón que te pone, que dices, estoy listo para la batalla porque conozco la verdad de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad de Dios? En la palabra, ¿sí? Y por el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. Jesucristo dijo, le conviene que yo me vaya, y nos empieza a explicar, y entre las cosas que nos explica acerca del Espíritu Santo, nos dice que nos va a recordar todas las cosas. Nos va a recordar lo que Jesucristo nos enseñó. Nos va a recordar lo que hemos leído, lo que hemos meditado. Si nosotros no tenemos no tenemos un arsenal, digamos,
o nuestra alacena está vacía, no podemos ir a la alacena a tratar de sacar algo para comer cuando está vacía, en el momento del hambre. Lo mismo sucede aquí. En el momento de la batalla, en el momento en que vamos a necesitar los recursos espirituales para enfrentarnos al enemigo, a Satanás, si no tuvimos algo en nuestra alacena espiritual, no vamos a tener, el Espíritu Santo no va a tener de dónde sacar, ¿sí? Pero si nosotros nos llenamos y conocemos y descubrimos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos recordará lo que leímos, recordará lo que entendimos y estaremos firmes en fe, y ese es el cinturón de la verdad. Vamos a tener cómo reaccionar, cómo defender. Vamos a tener cómo nosotros detener esos dardos del enemigo por medio de la verdad. Que nos vamos a poner la coraza de la justicia de Dios. ¿Qué es la coraza? Es el pectoral, lo que va a cubrir todo lo que es esta parte, los órganos vitales, nuestro corazón y todo lo que tenemos acá. Esa coraza nos va a proteger de los dardos del enemigo, ¿sí? Esa justicia de Dios, esa verdad que sabemos en su palabra, quiénes somos, que hemos sido justificados. Ya fuimos justificados, ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Jesucristo. Todas esas verdades de lo que somos en Cristo Jesús, la justificación, la justicia en nosotros, ¿sí?, de Dios para nuestras vidas, va a detener esas verdades, van a detener el engaño de Satanás. Entonces necesitamos conocer su palabra, que dice acerca de eso. Ese es el versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados, ¿sí? Pongámonos el calzado de la paz. Ese es el evangelio de Dios. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos aprendiendo, todo lo que sabemos acerca de qué hizo Jesucristo, cómo nos rescató, cómo nos salvó, todas estas verdades de amor, de eternidad, todas esas verdades de restauración que nos dan esperanza, que nos reconcilian con Dios, es como un calzado. ¿Por qué? Porque somos los que vamos caminando a llevar este evangelio. No solamente me voy a proteger del enemigo con las verdades, sino también voy a salir a buscar a los cautivos. Voy a salir a buscar a los que todavía se encuentran bajo el maligno, ¿sí?, la autoridad del maligno. Entonces el calzado es el evangelio de la paz. Y nosotros salir, acuérdense, ¿sí? Orar, salir, buscar a la persona de paz, es salir, es ponernos el calzado del evangelio. Y dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Nos confirma vez tras vez que la única arma del enemigo son mentiras, son flechas encendidas como fuego que van a tratar de entrar y destruir todo esta restauración y esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esta salvación. Entonces dice acá que tenemos un escudo, la fe, nuestra confianza en Dios, nuestra correcta relación con Dios, ¿sí?, basado en la confianza, basada en la fe. Eso va a ser lo que va a detener todo engaño del enemigo. ¿Y cómo va a ser? Por medio de la verdad, conociendo la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 17, pónganse la salvación como casco. Pónganse la salvación como casco, ¿sí? Los dardos del enemigo van a nuestros pensamientos. Los dardos del enemigo, las mentiras del enemigo es: tú no puedes cambiar, tú sigues siendo la misma persona. Mira, acuérdate de los pecados que hiciste, acuérdate de las maldades que hiciste, acuérdate de esas cosas espantosas y vergonzosas. Eso tú lo hiciste, tú pagarás por eso. Lastimaste personas, dañaste personas, te dañaste a ti mismo. Acuérdate. Recordarnos el pasado. El enemigo, dardos que tratan de hacernos tener miedo, no avanzar. Te vas a quedar sin nada, te vas a quedar sin dinero, te vas a perder a tu familia, te vas a enfermar, seguro te va a pasar esto, lo otro, así que mejor regresa, mejor no sigas por ese camino, y alejándonos completamente de la confianza en Dios. Tenemos el escudo de la fe, es decir,
Yo creo en Dios, confío en su palabra, confío en quién es y pero también detienes los dardos del enemigo en la cabeza. Ahí está la guerra espiritual, en nuestros pensamientos. Entonces, la salvación como un casco, ¿sí? Yo no te pertenezco, Satanás. Ya no más te pertenezco. Ya no tienes autoridad sobre mi vida. No tienes jurisdicción sobre mi vida. Todo ese pasado está muerto. Esa persona que hizo todas esas cosas está muerto. Muerto, no existe. Ahora soy una nueva persona, una nueva criatura. ¿Sí? Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora tengo un nuevo gobernador, alguien que me levanta, me fortalece, ¿sí? Alguien que me enseña, que es Jesucristo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre la palabra y el Espíritu deben ser uno solo, como una espada. Esa espada, Espíritu y palabra. No solamente Espíritu, no solamente Espíritu y no solamente palabra, van unidos. Cuando nosotros vamos a la palabra y estamos llenos del Espíritu Santo y entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque luego, te voy a decir por qué. Porque muchas veces queremos ser espirituales, queremos decir que somos personas espirituales. Y vamos a cometer muchísimos errores. Y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, sino estamos escuchando otras voces, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que están influenciando lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar. Pero nosotros nos creemos espirituales y pensamos que todo eso viene del Espíritu. Una confirmación, el Espíritu. Eso es confirmación, es del Espíritu. Y empezamos nosotros a trastornar nuestra alma, nuestras emociones con el Espíritu. Para que no suceda eso, la palabra, conocer la palabra. Y el trabajo del Espíritu va a ser conforme a la palabra. Porque nuestras decisiones no van a ser solamente porque pensamos que somos espirituales, sino porque van a estar fundamentadas, basadas en la palabra. Porque lo que sentimos del Espíritu que vamos a hacer, nunca el Espíritu Santo va a hacer que hagamos algo que contradice a la palabra de Dios. Nunca va a contradecirlo, jamás. Van a trabajar siempre juntos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y nos podemos mover con toda seguridad. El Espíritu Santo me habló para que camine y tome esta decisión y no contradice a la palabra de Dios. Al contrario, me acerca más. Voy a ser funcional, no sé, en ese momento, en oración, en ayuno. Ahorita vamos a ver acerca de eso. ¿Sí? Confirmar todas las cosas por medio de la palabra de Dios también, ¿sí? Para no cometer errores que luego pueden ser muy duros, muy difíciles. Y viene entonces lo que amalgama todo, lo que une todo, lo que fortalece todo, lo que fortalece nuestra vida en el Espíritu y nuestra vida en la palabra. Es el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Sí? Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La oración. Oren. No podemos nosotros tener una vida nueva sin oración. No podemos quitarle nada de esto a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. No podemos, nada. Todo esto es sumamente importante, ¿sí? En este nuevo nacimiento, en este caminar, en este crecimiento, ¿sí? No podemos quitarle nada, mucho menos la oración. Dice acá, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. La oración es la conexión espiritual. Dicen, oren en el Espíritu. Es una conexión espiritual. Dios es Espíritu. Y así que nosotros nos comunicamos con Él de manera espiritual. Cuando nosotros tenemos nueva vida y podemos ver, ¿sí?, el reino de Dios, ese lugar espiritual de Dios, podemos ver, entonces nosotros tenemos una apertura
un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, un espíritu vivificado que antes no tenía conciencia de quién es Dios. Estaba muerto por los pecados porque le pertenecía a Satanás, ¿sí? No tenía conciencia de quién es Dios. Podías saber que existe un Dios, pero no la conciencia espiritual, no la apertura espiritual, porque estaba muerto. Ahora se abrió un canal. Cuando tú naces de nuevo por el agua y por el espíritu, ¿sí? Se abre un canal espiritual que no había anteriormente. Y ese canal espiritual, ¿sí? Es la oración de los justos, esa oración eficaz, esa oración que es una plática, ¿sí? Que puede ser de intercesión, que puede ser de gratitud, que puede ser de alabanza, que puede ser de preparación, que puede ser de santificación, que puede ser de arrepentimiento, ¿sí? Esa oración que siempre vamos a tener en Dios, siempre y en cada momento vamos a tener en Dios, por medio del Espíritu Santo. Esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que une todo esto. Le da la fuerza. Es la oración. No podemos excluirlo. Ahora, ¿qué es descubrimiento bíblico? Y ahorita vamos a ver cómo podemos llevar a nuestros discípulos y también nosotros mismos a ir descubriendo la palabra de Dios para que comiencen, porque posiblemente no tienen una vida de leer la palabra de Dios, ¿sí? No es un hábito para ellos, entonces hay que enseñarles a leer, a encontrar a Dios, a descubrir el reino de Dios, a descubrir esas perlas preciosas. Así que vamos a ver entonces qué es el descubrimiento bíblico. Muy bien, pues mira, escribí aquí las preguntas de lo que va a tratar el descubrimiento bíblico. Esto está basado en unas tarjetitas de la última reforma con Torben Søndergaard. Él lo desarrolló, él lo hizo y es muy efectivo para que podamos nosotros discipular a las personas a entender la palabra de Dios y a descubrir la Biblia por ellos mismos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ellos lean los versículos, tengan el tema a tratar, los versículos que tienen que ver con ese tema, ¿sí? Pero lo más importante de aquí es que ellos lean los versículos y ellos vayan descubriendo ese tema en los versículos, ¿sí? O sea, lo que nosotros generalmente hacemos, ¿sí? Yo he cometido ese error muchas veces. Es importante, sí es importante hacerlo, pero no en este ejercicio, no en esta ocasión, que es cuando vamos a estudiar la Biblia con las personas, nuestros discípulos, no dejamos de hablar y estamos diciéndole nosotros qué dice la Biblia, le estamos diciendo el significado de las cosas y le estamos nosotros masticando la comida y dándosela para que la traguen. Y no es así. Ellos necesitan leerla, masticarla, descubrirla. Eso trae mucho más transformación, más cambio en la vida permanentes, en las vidas de las personas, a que tú se lo des masticado, a que ellos lo mastiquen, lo encuentren y digan, entendí la palabra de Dios y la hacen suya. De eso se trata, ¿sí? Que lo menos que nosotros podamos intervenir en este ejercicio del descubrimiento bíblico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando ellos lean la Biblia, hagan estas 3 preguntas, ¿sí? Se hagan estas 3 preguntas. La primera es, lo que estoy leyendo, ¿qué dice la Escritura acerca de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar a Dios ahí? Y para saber acerca de Dios, pues es que iban a conocer las personas, pues las características de Dios, ¿no? La persona de Dios, que es Dios es amor, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es el creador, ¿sí? Todas las características de Dios, de su misericordia, etcétera, etcétera, su sabiduría y todo lo que es Dios. Encontrar qué dice de Dios acerca en la Escritura. En la segunda pregunta que vamos a hacer en esa misma Escritura,
¿Qué dice la Escritura acerca del ser humano, acerca de nosotros, nuestra naturaleza? ¿Sí? Ya encontramos qué dice acerca de la naturaleza de Dios, pero ahora vamos a buscar qué dice acerca de la naturaleza del ser humano. ¿Qué dice cómo somos nosotros, seres humanos, que somos falibles, imperfectos, pecadores, etcétera, etcétera? ¿Qué dice acerca de nosotros? Y luego la tercera pregunta que van a considerar es, ¿hay algo en esa Escritura que necesito obedecer o necesito hacer? ¿Hay algo que me dice la Escritura que me está enviando a hacer mientras tengo vida, ¿sí? Para que yo siga siendo funcional en las cosas del reino de Dios? Entonces, esas tarjetitas aquí arriba están, estas mismas preguntas están aquí. Es más, en el video que están viendo ahí en YouTube, en la parte de la descripción, ahí van a ver todos estos versículos, para que ustedes, todos los temas y sus versículos. Son 8 temas con sus versículos, para que ustedes lo vean, lo copian y lo pegan y lo imprimen, para que ustedes los tengan. Ahí va a estar al pie del video. Entonces, aquí están las preguntas y aquí están los temas. Son 8 temas. El primero es discípulos, donde vamos a comenzar confrontando a los nuevos creyentes a qué es ser un seguidor de Jesucristo, ¿sí? No solamente ser un convertido, ya me convertí a Cristo. No se trata de convertirse a Cristo, sino de ser un seguidor. ¿Y cuál es la vida de un seguidor? ¿Cuál es la vida de un discípulo de Cristo Jesús? Ahí están los versículos y van a ir encontrando ellos mismos en las respuestas en estas preguntas. El segundo es arrepentimiento hacia Dios. Son las doctrinas fundamentales que dice Efesios capítulo 6. Arrepentimiento hacia Dios y sus versículos. El tercero es fe en Dios y sus versículos. El cuarto es bautismo en agua y sus versículos. El 5, bautismo en el Espíritu Santo y sus versículos. El 6.6, resurrección de los muertos y juicio eterno, y están los versículos. El número 7 es relación con Dios y sus versículos. El número 8, predica el evangelio, sana a los enfermos, expulsa demonios, ¿sí? Como es esta acción dentro de la vida nueva, y sus versículos para que ellos lo descubran las verdades y sean parte de su vida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en el tema número 2, que es arrepentimiento hacia Dios. Entonces, aquí están los versículos y uno de los primeros versículos es Mateo 4:17, ¿sí? Arrepentimiento hacia Dios, Mateo 4:17. Y vamos a ver qué dice la Escritura y cómo vamos a ir encontrando esto. ¿Qué dice Mateo? Mateo 4:17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ese versículo, vamos a ver cada uno de estos como un ejemplo de cómo es esta dinámica. ¿Qué dice esta Escritura acerca de Dios? Piensa un poco. ¿Qué dice acerca de Dios? Vuelve a leerlo y trata de responder tú a esta pregunta. Ahorita lo voy a hacer yo, como si fuera tu discípulo, lo que yo entendí. Versículo 17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Dios, yo veo aquí que es un Dios santo. En primer lugar, santo. Y yo veo que aquí, que teniendo pecados, no podemos estar con Dios. Y si queremos volvernos a Dios, en la santidad de Dios nos dice: arrepiéntanse. También yo veo aquí un Dios de misericordia, que no está juzgándonos por nuestros pecados en este momento, sino está esperando a que nos arrepintamos. Esa es su misericordia, su amor, un Dios que nos da esperanza, ¿sí? Es tan grande su amor que nos está dando oportunidad para que podamos comprender nuestra situación y arrepentirnos, ¿sí? Y es tan grande su amor como un padre, ¿sí?, que está abriendo sus brazos esperando nada más al momento en que volvamos a Él en arrepentimiento. Estos versículos yo puedo ver
a Dios. ¿Sí? Sí puedo responder qué dice acerca de Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que da esperanza, un Dios que es un Padre con los brazos abiertos. ¿Sí? Pero ¿qué dice esta escritura acerca del ser humano, nuestra condición humana? Yo lo que puedo, trata de pensarlo tú, antes de que yo diga lo que yo veo, ¿sí? Que piensa un poco y medita qué dice acerca del ser humano estos versículos. Ahora, lo que yo veo acá es que estamos nosotros, nuestra condición de ser humano estamos en pecado, ¿sí? Vivimos en pecado. El ser humano es pecador por naturaleza. Y entonces nos encontramos alejados de Dios. No podemos estar en una correcta relación con Dios por causa de nuestros pecados. Entonces, tenemos pecados y no estamos arrepentidos de nuestros pecados. Ese es el ser humano en general. No estoy hablando de mí, sino del ser humano en general, ¿sí? No estamos arrepentidos y estamos en pecado y estamos alejados de Dios. Y que si el reino de Dios está cerca, yo no voy a poder ser partícipe de ese reino de Dios. Viene el reino de Dios, viene su misericordia, viene su gracia, yo no voy a poder formar parte de esa gracia y de esa misericordia a causa de mis pecados. ¿Sí? Y que si no estoy arrepentido de mis pecados, estoy lejos de esos brazos del Padre. ¿Qué dice acerca de lo que necesito hacer o obedecer? Entonces, piensa, ¿qué dice este versículo acerca de qué me está pidiendo hacer o obedecer o hacer? Piénsalo. Yo lo que veo aquí es muy sencillo. 1, creer que Dios me ama, creer que Dios me puede perdonar, creer que Dios tiene los brazos abiertos esperando que yo vaya a Él, pero me pide arrepentimiento, que yo me arrepienta de mis pecados, que diga: Señor, entiendo mi posición espiritual, entiendo lo que he hecho, entiendo lo que he cometido, ¿sí? Y lo he hecho fuera de ti, lo he hecho porque no has sido tú el Señor de mi vida, el que gobierna mi vida. He sido gobernado por mis propios deseos, mis propias pasiones, mi egoísmo, y me arrepiento de eso. Entonces, en mi arrepentimiento me está diciendo que ahora vaya y corra a los brazos de papá, ¿sí? Y Él me va a recibir. Y entonces, ese reino que está cerca, yo tengo ahora toda la oportunidad para entrar a ese reino de la mano de mi Señor Jesucristo. Entonces, así es. Ese es un versículo nada más de todo lo que las personas, ellos tienen que ir descubriendo. Tú trata de no decirles lo que van a encontrar en la Biblia, que ellos mediten, que ellos piensen, déjalos que piensen. Y hay más en este tiempo, en este parte de arrepentimiento, hay muchos más versículos para que se vaya complementando y vayan descubriendo ellos mismos quién es Dios, quién soy yo y qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Haz este ejercicio. Cualquier duda que tengas también lo puedes poner ahí en los comentarios del video y voy a tratar de ir ayudando en lo que se pueda, ¿no? Pues ahí van a estar, cópialos, pégalos, imprímelos. Y cuando tú puedas conseguir uno de esos, también es muy, muy bueno tenerlos. Pues Dios les bendiga mucho. Vamos a pasar ahora, con esto terminamos la vida nueva y vamos a pasar ahora a la etapa de la libertad.